Bendiciones con todos. Tema 253. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la lamentación de Jesús por Jerusalén, parte 2. Y utilizamos Mateo capítulo 23, versículos del 37 al 39, que dice lo siguiente. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Luego de la muerte de David, vino una época de oro para Israel bajo el reinado de su hijo Salomón, al cual el Señor le dio riquezas, sabiduría y poder sobre todos sus enemigos. Pero al final de sus días, el corazón de Salomón no fue fiel a Dios, sino que se torció adorando ídolos extranjeros por la influencia de sus muchas mujeres. Miren lo que dice Primera de Reyes capítulo 11 versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Por ello, a su muerte ocurrió la división del reino. El reino de Israel del norte con 10 tribus fue gobernada por Jeroboam, mientras que el reino del sur quedó en Judá siendo reinada por Roboam y el hijo de Salomón. Lamentablemente, el reino del norte, Israel, y cuya capital llegó a ser Samaria, no tuvo reyes buenos. Todos fueron malos y no tuvieron corazón recto delante del Señor. Dios en su misericordia les envió profetas que los amonestasen, profetas como Elías, Eliseo, Amós y Oseas, pero el reino del norte en Israel no los escuchó, y como consecuencia fueron conquistados por Asiria y deportados a naciones extranjeras, y así se perdieron las tribus del norte de Israel. Miren lo que dice Segunda de Reyes capítulo 17 versículos del 22 al 23. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. En cuanto al reino del sur, Judá, cuya capital fue Jerusalén, tuvo algunos reyes buenos que guiaron al pueblo en los caminos de Dios. Pero estos reyes buenos fueron la monarquía, la mayoría, y en especial los últimos fueron malos y arrastraron a la nación al pecado. A pesar de todo esto, Dios les levantó profetas que los amonestaran, tal y como Abdías, Joel, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc y Jeremías. Pero tristemente no los escucharon. Como consecuencia, Jerusalén fue destruida, el templo y sus muros quemados, y así los judíos fueron deportados por 70 años a Babilonia. De esta forma, Israel fue destruida por su pecado y rechazaron las bondades del Señor. Después de todo esto, vino el tiempo de la cautividad de Israel. Sin embargo, a pesar de todo esto, el Señor tuvo misericordia de su pueblo, y aún en tiempos de cautividad, el Señor les levantó profetas como Ezequiel y Daniel, que les hablaron. Y Daniel recordó las profecías de Jeremías, anunciaba que desde después de los 70 años su pueblo regresaría a Jerusalén. Miren lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 2. En el año primero de su reinado, y yo Daniel miré atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Luego los 70 años de cautividad, siendo conquistadores del mundo, el imperio medo-persa, el Señor visitó a su pueblo, y en el tiempo de volver a Jerusalén llegó. Así hubo varios grupos importantes que regresaron, como los que dirigió Zorobabel,
el sumo sacerdote Josué, como los que dirigió Esdras o Nehemías. Cada uno aportó una misión importante en la restauración de Jerusalén como nación. Aún en este periodo la fidelidad de Israel no fue completa y Dios levantó algunos profetas que lo amonestaran, tales como Ageo, Zacarías y Malaquías. Después de Malaquías no volvió a existir otra voz de profeta por medio del cual el Señor le hablase a su pueblo, hasta los días de Juan el Bautista, aproximadamente 400 años después de Malaquías. En el desierto de Judá surgió este hombre proclamando un mensaje de arrepentimiento para la nación judía. Mira lo que dice Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así, las profecías mesiánicas habían comenzado a cumplirse y meses después el Señor Jesús apareció. Pero lamentablemente Israel volvió a rechazar el mensaje de Dios y esta vez no de un profeta de Dios, sino del verdadero Hijo de Dios, el Mesías que tanto afirmaban esperar, pero que no supieron reconocer. Por ello el Señor se lamenta diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. El lamento profundo de Jesús por Jerusalén. Basta conocer la historia de Dios con su pueblo de Israel para entender el gran amor que expresó hacia su pueblo, y en Jeremías declara su profundo dolor al ver cómo aquella nación que tanto cuidó y salvó se perdió en toda clase de pecados. Miren lo que dice Jeremías capítulo 2, versículos del 2 al 7. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que la devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, y por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Por ello el Señor hoy vuelve a lamentar, porque la historia de Israel rechazó a Dios, que solo deseaba el bien para ellos. Se vuelve a repetir. Les dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Cuando una gallina presiente el peligro, rápidamente cacarea llamando a sus polluelos para que estos corran a esconderse debajo de sus alas y así protegerlos del ataque de animales depredadores. Tristemente Israel no hizo eso. No corrió a ampararse bajo la sombra del Omnipotente, y como consecuencia siguieron en sus maldades y quedaron expuestos a la destrucción, tal y como el Señor lo declara en los siguientes versículos. He aquí vuestra casa os será desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. La proclamación de Jesús es un anuncio profético de lo que pasaría en el año 70. Estos hombres rechazaron a Cristo y lo crucificaron. Por ello el Señor lamenta su futuro, porque venían días en los cuales Jerusalén sería destruida por los romanos.
cuando el general Tito llegara con sus tropas, y así Jerusalén sería destruida junto con el templo, el cual sería saqueado. Miles de judíos murieron ese día y realmente fue dispersado alrededor del mundo. Así fue el final de aquella nación que pudo haber aceptado a su Mesías y cambiar las cosas. Sin embargo, el amor por su pueblo Israel no ha cambiado. Y si bien es cierto, hoy en día los gentiles hemos alcanzado la salvación por medio de Jesucristo con algunos pocos judíos, la nación sigue esperando a su Mesías sin saber que Él ya vino. Pero será en los días de la gran tribulación donde Israel comprenderá que Jesucristo es el Cristo, y en medio de estos momentos difíciles se dirá: bendito el que viene en el nombre del Señor. Nosotros no debemos abusar de la misericordia y la paciencia de Dios, sino aceptar su llamado antes que nuestras oportunidades se terminen y sea demasiado tarde. A partir de este momento, ya el Señor ha lamentado a Jerusalén, y al momento de su muerte se acarrea cada vez más y más. ¿Qué les parecen estas verdades de Jerusalén? Hoy día también, como dijimos en el video anterior, también la gente rechaza a Jesucristo, camuflándose en religiones, en sus dioses que han inventado, en su propia ciencia, y han rechazado al Dios que le da vida abundante y mañana vida eterna. El mundo está en su colapso ahora. Ni la misma ciencia puede apagar estas plagas que están matando al mismo mundo. Solo el Señor Jesucristo, Él tiene palabras de vida eterna. Solo Él puede parar todo esto. ¿Pero cómo? Cuando usted y yo decidamos pedirle perdón al Señor, de todo corazón rendirnos delante de Él, para que Él pueda hacer cambios en nuestras vidas y podamos realmente vivir la vida abundante y mañana la vida eterna. Si queremos que el Señor detenga estas plagas, detenga esta maldad en el mundo, tenemos que buscarle a Él, clamarle a Él, como lo hizo con la nación de Israel cuando estaban esclavos en Egipto. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hazla germinar en cada oyente. Que cada día más personas tengan el deseo de escuchar tu palabra y te busquen de todo corazón, Señor. Al mismo tiempo que te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones, por la familia, por los amigos, por todas las personas que escuchan la palabra de Dios. Bendícelos en gran manera. Te damos gracias y te alabamos y reconocemos tu gran amor en el nombre de Jesús. Amén. Los bendecimos también a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Que la gracia del Señor los acompañe de manera especial en este día. Muchas bendiciones.